Imagina un mundo donde cada pensamiento era perverso, donde la maldad no era la excepción, sino la regla, donde la tierra estaba tan contaminada que incluso los cielos clamaron por justicia. No estamos hablando de un cuento antiguo, sino de una historia que resuena en las páginas de la Biblia, en los mitos de civilizaciones antiguas. Y tal vez, en un futuro más cercano de lo que pensamos, la historia de Noé no trata solo de lluvia, trata de corrupción, arrepentimiento y redención. En este video descubrirás verdades ocultas sobre el diluvio universal que la mayoría nunca ha escuchado. Desde los misterios del arca hasta las profecías del fin. Prepárate para ver lo que aún no te han contado. Y vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, la humanidad se había sumergido en otro tipo de diluvio, el de la corrupción. La generación de Noé no era solo inmoral, estaba espiritualmente podrida. La violencia era el idioma común. La injusticia se celebraba, la fe olvidada. Pero el problema no era solo social, era espiritual. Algo mucho más oscuro estaba en acción. Según Génesis 6:12-4, hubo una extraña unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. De esa mezcla nacieron los Nefilim, gigantes, guerreros famosos, pero también seres que corrompieron aún más la creación. No era solo la carne la que estaba contaminada, era el ADN de la humanidad. Los límites entre lo divino y lo profano habían sido quebrantados, y cuando Dios vio que ya no había remedio, decidió comenzar de nuevo. Noé es descrito como un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Pero, ¿qué significa ser justo cuando todos a tu alrededor están sumidos en el pecado? Noé no solo obedeció, él resistió. En un mundo donde nadie más escuchaba a Dios, Noé sí lo hacía. Y por eso, fue escogido. El juicio vendría, pero con él también vendría la oportunidad de un nuevo comienzo. El mundo antes del diluvio no era tan distinto al nuestro. Tecnología creciente, violencia institucionalizada, familias destruidas, espiritualidad corrompida. La pregunta es, ¿estamos repitiendo los mismos errores? ¿O estamos listos para ser como Noé, justos en medio de la decadencia? Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Dios no juzgó al mundo con prisa. Él dio un plazo, 120 años. No fue solo tiempo para que Noé construyera el arca, fue una ventana de misericordia, una cuenta regresiva silenciosa donde el cielo gritaba, vuelvan, arrepiéntanse, aún hay tiempo, pero la humanidad ignoró. Hay quienes interpretan ese número como la expectativa de vida humana, pero a la luz del contexto profético y narrativo, los 120 años son más que biología, son un llamado. Dios estaba diciendo, tienen un límite. La paciencia divina tiene un fin. Es la primera vez en la Biblia que vemos a Dios establecer un plazo para el arrepentimiento colectivo. Y eso lo cambia todo. Mientras Noé clavaba madera, el juicio se acercaba. Mientras predicaba con su vida, el mundo se burlaba. Durante 120 años la humanidad tuvo la oportunidad de cambiar su historia, pero prefirió ignorar la advertencia del cielo. Era como si cada golpe del martillo de Noé dijera, el arca está abierta, pero no lo estará para siempre. Y hoy, ¿cuántas veces Dios ya nos ha dado plazos que ignoramos? Una oportunidad, más un rescate, un llamado al cambio. Pero seguimos como en los días de Noé, viviendo como si el tiempo fuera infinito. La verdad es que la misericordia tiene un límite, y ese tiempo podría estar terminando. El plazo de Dios es gracia disfrazada. Es el amor dando una oportunidad más, antes de que se cierre la puerta. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón.
porque mientras el arca aún está abierta, la esperanza vive. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Dios no solo anunció el juicio, Él dio instrucciones precisas para la salvación. 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto, 3 pisos, una puerta, un techo, hecha de madera de ciprés, sellada por dentro y por fuera con brea, todo meticulosamente detallado por Dios, como si el Creador estuviera diseñando los planos de un refugio celestial sobre la tierra. Y Noé obedeció, incluso sin ver una nube, sin escuchar truenos, sin saber lo que era la lluvia. Imagina esto: un hombre, rodeado por una sociedad decadente, decide construir un arca en tierra seca, sin maquinaria, sin un equipo de ingenieros, solo con fe y martillo en mano. Noé no construyó solo un arca, construyó un testimonio silencioso. Con cada clavo anunciaba: el juicio vendrá, pero hay salvación, y mientras el mundo reía, él seguía. La fe no es solo creer, es obedecer cuando nadie más entiende. Teológicamente, el arca representa algo mayor que madera y brea. Es un símbolo profético de Cristo. Una sola puerta, como Jesús es el único camino. Protección del juicio, como la sangre de Cristo nos protege de la condenación. Invitación universal, pero solo. Algunos entraron. El arca no era solo un barco, era un acto de gracia en forma de madera, una cruz flotando sobre el juicio, mientras el mundo gritaba libertad. Noé predicaba arrepentimiento con martillazos. Mientras la corrupción aumentaba, una estructura celestial se levantaba. Noé fue un profeta silencioso, un constructor de la promesa, un hombre que demostró que la verdadera fe construye en la oscuridad, cree en lo invisible y obedece en lo imposible. Hoy, Dios sigue llamando a personas a construir arcas, proyectos de fe, caminos de salvación, misiones que parecen locura para el mundo pero que son planes divinos en acción. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando nadie más cree? Porque mientras se burlaban de Noé, él estaba salvando a su casa. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Génesis 6:19. Sin trampas, sin jaulas, sin equipos de rescate animal, solo obediencia. ¿Cómo llegó cada especie al arca, en el momento exacto, en pares perfectos? No fue solo biología en movimiento, fue un milagro en marcha. Dios no solo ordenó a Noé construir un arca, Él orquestó una migración masiva desde todos los rincones de la creación. ¿Se explica esto por instinto? ¿O por patrones migratorios? ¿O por algo más allá? La Biblia no relata que Noé cazara ni encerrara animales. Al contrario, ellos vinieron a él. Vinieron a Noé para entrar en el arca. Génesis 7:9. Como si un hilo invisible uniera toda la creación, la mano del Creador movió el corazón de las criaturas. Los depredadores no devoraron presas. El caos no prevaleció. Porque esto no fue natural. Fue orden sobrenatural en un mundo sumido en el caos. Los científicos lo debaten hace siglos. ¿Cómo el arca albergó tantas especies? Y la alimentación, la limpieza, el espacio. Pero tal vez la pregunta más importante no sea cómo fue posible, sino ¿qué nos revela esto sobre Dios? Revela a un Dios de detalles, un Dios de sistemas, un Dios que gobierna no solo galaxias, sino rutas migratorias, digestión y ADN. Los animales no eran solo pasajeros, eran parte del mensaje. Su obediencia contrastaba con la rebeldía humana. Mientras la humanidad se burlaba. Los animales marchaban hacia la salvación. Mientras los hombres rechazaban el llamado, las bestias respondían al Creador. No vinieron por miedo, sino por alineación con el ritmo divino de la creación. Más tarde,
Dos aves se convertirían en símbolos centrales. El cuervo, impuro, inquieto, no regresa. La paloma, pura, pacífica y portadora de esperanza. Representan más que especies, representan actitudes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Almas errantes que nunca regresan? ¿O corazones que llevan señales de paz y renacimiento? La creación reconoció a su creador. Las fieras obedecieron, las aves volaron por fe, mientras los hombres se burlaban. Y aún así, en esa procesión divina, vemos un destello del Evangelio. La salvación no se extiende a los más fuertes, sino a los dispuestos. No a los que lo entienden todo, sino a los que responden. Al final, los que entraron al arca, fueran hombres o animales, no fueron los más rápidos ni los más sabios. Fueron simplemente los que obedecieron. En el año 600 de la vida de Noé, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. El texto bíblico revela algo profundo. No fue solo una lluvia común. Fuentes del gran abismo. Aguas subterráneas rompen la corteza terrestre. Ventanas de los cielos. Aguas celestiales se derraman sobre el mundo. Es como si el juicio viniera de arriba y de abajo al mismo tiempo, cerrando por completo cualquier ruta de escape. La tierra sangraba agua, el cielo lloraba justicia. Imagina el sonido, no de una llovizna, sino de una explosión hídrica. Ciudades siendo sumergidas, personas corriendo, gritando, golpeando la madera del arca. Demasiado tarde. El tiempo de la gracia había pasado. Ahora era el tiempo del juicio. Muchos estudiosos creen que la narrativa del diluvio es más que simbólica. Evidencias geológicas muestran capas de sedimentos globales, fósiles marinos en montañas, e historias similares de inundaciones en civilizaciones antiguas. Culturas como los sumerios, hindúes, aztecas, griegos y chinos tienen registros de un gran diluvio. ¿Coincidencia? ¿O un eco de un evento real que marcó a la humanidad para siempre? La puerta del arca fue cerrada por Dios, no por Noé. Génesis 7:16. Esto revela algo poderoso. Dios es quien abre, y Dios es quien cierra. La puerta de la salvación permaneció abierta por 120 años. Pero llegó el momento en que la oportunidad cesó. No por falta de amor, sino porque la gracia también tiene límites y tiempo. El agua del diluvio no solo ahogó cuerpos, separó al justo del impío, al obediente del rebelde, al que escuchó, del que se burló. Fue un bautismo de purificación, pero también de juicio. Cuando las aguas llegaron, no hubo más negociación, no hubo segunda oportunidad. La fe fue probada, y la humanidad reprobada. Pero dentro del arca, había vida, había promesa, había futuro. La misma agua que destruyó el mundo antiguo fue la que elevó a Noé hacia un nuevo comienzo. Porque cuando el cielo y la tierra se rompen, Dios aún sostiene a los que confían en su palabra. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. El número 40 aparece repetidamente en las Escrituras, siempre en momentos de transición, prueba y preparación. 40 días de diluvio, purificación de la tierra. 40 años en el desierto, santificación de Israel. 40 días de Jesús en el desierto, consagración para el ministerio. 40 días entre la resurrección y la ascensión, transición para la iglesia. No, es un número aleatorio, es un código divino. 40 representa un periodo de gestación espiritual. Lo viejo muere, lo nuevo nace. Durante esos días el arca no tenía timón ni vela. Noé no controlaba la dirección. Porque quien camina por fe no necesita controlar, necesita confiar. Cada gota que caía parecía un castigo, pero en realidad era la construcción de un nuevo comienzo. El diluvio no fue solo destrucción, fue purificación. Así como el fuego refina el oro, el agua purificó la tierra. Fue la forma de Dios decir,
voy a limpiar todo para comenzar de nuevo. Y así como la tierra fue sumergida, también somos llamados a morir al viejo yo y resucitar con lo nuevo. Tal vez tú estás pasando por tus propios 40 días, momentos de oscuridad, días de silencio, períodos de espera. Pero recuerda, Dios usa el tiempo de prueba para moldear el propósito. El llanto puede durar 40 noches, pero la promesa nace al final de la tormenta. Primero Noé soltó un cuervo, el cual estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8:7. El cuervo, animal impuro, no regresa, sobrevive en el caos, alimentándose de carroña, flotando sobre la muerte. Símbolo de un espíritu inquieto que encuentra consuelo incluso en ambientes corrompidos. El cuervo representa la naturaleza humana caída, que prefiere vagar, consumir restos y vivir lejos del abrigo divino. Después Noé suelta una paloma. A diferencia del cuervo, ella vuelve, porque no encontró descanso en medio del caos. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía en el pico una hoja de olivo verde. Génesis 8:11. Esa imagen es un susurro de la gracia. La vida ha renacido. La tierra se está restaurando. Y la paloma, símbolo del Espíritu Santo, anuncia que la promesa no se hundió con el mundo antiguo. Regresa con esperanza en el pico y con paz en las alas. La hoja que trae la paloma es más que botánica. Es un sello de reconciliación entre el cielo y la tierra. Noé entiende, Dios no solo juzgó, Él está reconstruyendo. Ese pequeño ramo es el presagio de que el Creador no ha renunciado a la creación. Cuervo o paloma. No es solo una observación zoológica, es una pregunta espiritual. El cuervo representa a quienes se conforman con un mundo roto. La paloma, a quienes solo descansan cuando encuentran tierra firme en Dios. Al final, todos somos enviados en alguna dirección. La pregunta es, ¿a dónde volvemos? ¿Y qué traemos de vuelta? Noé no sabía cuándo terminaría el diluvio, pero Dios le hizo saber, a través de un gesto simple, silencioso y simbólico. La paloma volvió, y con ella, la certeza de que lo peor había pasado. A veces, Dios también nos da pequeñas señales, una respuesta, un alivio, un nuevo comienzo. No ignores lo que parece pequeño. Puede ser la hoja de olivo que anuncia una nueva tierra, y una voz resuena: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Arco iris no fue solo un gesto poético, fue una declaración eterna. Dios hizo un pacto, unilateral, incondicional, irrevocable. Prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, pero el símbolo no fue un contrato escrito, fue un arco de guerra transformado en puente de paz. En la antigüedad, un arco era un arma, pero en este contexto, Dios lo coloca apuntando hacia el cielo, como diciendo: mi ira fue lanzada, ahora mi misericordia triunfa. El arco iris es, por lo tanto, el símbolo de la tregua divina, un recordatorio de que el cielo ya no está en guerra con la tierra. ¿Cuántas veces vemos un arco iris y solo pensamos, qué bonito? Pero para Noé, significaba fin del miedo, inicio de una nueva historia. Dios aún está con nosotros. Dios sabía que incluso después del diluvio, el corazón del hombre seguiría inclinado al mal. Génesis 8:21. Y aún así, Él eligió prometer fidelidad. Sí, Él todavía está ahí, y todavía habla. Con cada tormenta que termina, con cada cielo que se abre, con cada rayo de sol tras la oscuridad, Él está diciendo: yo recuerdo mi pacto. El mundo cambia, las personas fallan, pero Dios no olvida lo que prometió. Si el diluvio fue solo un mito hebreo, ¿por qué las aguas cubren tantas historias alrededor del mundo?
La narrativa del diluvio no está presente solo en Génesis, atraviesa culturas, continentes y civilizaciones. Sumerios, con la epopeya de Gilgamesh. Hindúes, con el dios Vishnu salvando a Manu en un barco. Griegos, con Deucalión y Pirra sobreviviendo a una gran inundación. Aztecas, mayas, chinos, aborígenes, indígenas norteamericanos, todos con versiones de un tiempo en que la tierra fue cubierta por aguas. Esa convergencia no es coincidencia, es señal de un evento impactante y real, registrado en la memoria colectiva de la humanidad. Durante siglos, exploradores han intentado localizar los restos físicos del arca, y muchos relatos apuntan al mismo lugar mencionado en la Biblia, el o Monte Ararat, en la actual Turquía. Expediciones soviéticas, satélites de la NASA, arqueólogos independientes y testimonios locales sugieren estructuras de madera petrificada con dimensiones compatibles con las descritas en Génesis. Aún no hay una confirmación oficial, pero hay misterio, testimonio y fe. Si el diluvio fuera solo un mito, ya habría sido olvidado. Pero al contrario, reaparece en cada rincón del planeta. Esto revela que existe una verdad más profunda, existe un juicio que marcó la historia, y existe una esperanza que sobrevivió a las aguas. El arca no fue solo un refugio, fue una señal, un modelo profético. Pedro, en el Nuevo Testamento, compara el diluvio con el juicio final. Segundo es Pedro 3, 6, 7. Jesús comparó los días de Noé con los días previos a su regreso. El arca es, por tanto, un eco profético que resuena hasta el fin de los tiempos, un recordatorio de que el juicio vendrá. Pero Dios siempre ofrece una puerta de salvación antes de cerrarla. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Noé tuvo un arca de madera. Nosotros tenemos una cruz. Noé salvó a su casa. Jesús ofrece salvación para todos. El arca tuvo una puerta. Jesús dijo: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. El juicio vendrá, pero la gracia aún está disponible. Hoy hay tecnología, pero también perversión, progreso y decadencia espiritual. Nunca hubo tanta información y tan poca intimidad con Dios. La puerta aún está abierta, pero ¿hasta cuándo? No ignores las señales, no desprecies la palabra, no esperes que comience la lluvia para desear el arca, porque, como en aquellos días, el tiempo de la misericordia es limitado, y cuando la puerta se cierre, no será el fin de la historia de Dios, sino el fin de la oportunidad de reescribir la tuya. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo dejes pasar. Deja tu comentario con la frase: Yo elijo entrar en el arca hoy. Comparte este video con alguien que necesita recordar que la esperanza aún está viva. Y si buscas más contenido bíblico, profundo y transformador, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada video es una invitación a volver al corazón de Dios. No solo mires, vive el mensaje. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. El tiempo es ahora. El arca está abierta. Dios te bendiga y hasta el próximo video.